el patíbulo del Cerro de las Campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando como fieles guerreros, eran Méndez, Mejía y Miramón. La consecuencia del desastre financiero del gobierno fue la suspensión de pagos de la deuda exterior, decretada el 17 de julio de 1861. De ese hecho siguió la intervención tripartita, con el propósito de protestar conjuntamente contra las políticas económicas mexicanas. Reclamo los 70 millones de pesos. Yo quiero 27 millones de pesos. Y yo mis 10 millones de pesos. Después firmaron la Convención de Londres para ir a México. Desembarcaron en México 6.200 españoles, 3.000 franceses y 800 ingleses. Los primeros en diciembre de 1861 y las demás en enero de 1862. Juárez envía a Manuel Doblado, quien logró llegar a un acuerdo con los representantes extranjeros llamado Pacto de la Sociedad. Pero hubo desacuerdos cuando el primero fue sustituido por el conde Dubois de Saligny, quien desconoció la protección a los monarquistas mexicanos. Por otra parte, Estados Unidos temía que quebrara la economía juarista. Juárez, te propongo un préstamo de 11 millones de pesos para que así puedas pagarle a los extranjeros con bonos mexicanos. Lorences, en vez de acatar lo pactado en los preliminares de la Soledad, avanzó hacia Orizaba. Señor, se supone que debemos llegar a Paso Ancho. Tú solo acatas mis órdenes. Ya. Zaragoza, al mando de las tropas de México, centró sus fuerzas en Puebla, donde el 5 de mayo de 1862 venció el ejército de Napoleón III. Aquí yo perdí, yo me largo. Había una discusión sobre la renuncia del archiduque Maximiliano y sus derechos de sucesión a la corona de Austria entre él y su hermano Francisco José. Hermano, me parece que necesitas renunciar a tus derechos de la sucesión a la corona. ¿Cómo? Nunca haré eso. Toma, Benzo. Déjame. Deja tú. Después de las negociaciones entre los dos, el archiduque cedió al fin y el pacto de la familia fue firmado. El 10 de abril de 1864, Maximiliano fue proclamado emperador de México. Maximiliano recibe la corona del emperador de México en Europa. Un mes después llega Maximiliano y Carlota a México, pero la población no estaba contenta de verlos. Y hemos llegado a nuestro nuevo reino, Carlotita. Pero no veo mucha gente recibiéndonos. Aún son fríos, con el tiempo van a cambiar. El nuncio apostólico manda una comisión para pedir anular todas las leyes de reforma que se realizaron en la época de Benito Juárez. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo entre el gobierno y el nuncio. Venimos para pedirle que anule las leyes de reforma de Benito Juárez. Esto es casi imposible. Ya todos están de acuerdo con la reforma y se realizó casi todo. Si se anula, ahora el pueblo va a perder la confianza en mí. Firme en la cuestión eclesiástica, Maximiliano promulgó en febrero el decreto. Promulga el decreto de la libertad de culto y se dispone de las ventas de los bienes del clero. Otra de las preocupaciones de Maximiliano fue la cuestión financiera. Pidió 2 veces empréstito a París y a la deuda del Estado México aumentó. Bueno, Napoleón, ¿cómo le va? Hola, amigo, ¿qué pasa? Llamaste para el empréstito, ¿verdad? Escuché de la crisis. ¿Puedes prestar el empréstito a México? Es urgente. Claro, te prestaré el dinero que necesitas. Muy bien, gracias. No se olvidará su ayuda. El dinero llegó a México y la deuda de México aumentó.
Maximiliano pidió dinero a Napoleón nuevamente y de esa manera la deuda acrecentó aún más. Adiós, querida Carlota. La emperatriz Carlota emprendió a principios de este mes un viaje a Yucatán. Maximiliano le entregó unas instrucciones secretas en las cuales decía que Yucatán debía construir el centro de gravitación de los demás estados de América Central. México debe ser el centro de América. ¿Me entiendes, Carlota? Claro, Maximiliano. Almonte llegó a París en el mes de mayo con un proyecto de acuerdo secreto que debía sustituir el Tratado de Miramar. Con este proyecto se busca que las tropas estén en México por 3 años para garantizar la paz. No acepto el trato, pero no regreso a las tropas. A finales de septiembre, Maximiliano recibió la noticia de poco éxito que había tenido la conferencia de Carlota y Napoleón, y solo se lo comunicó a su gabinete particular. Les tengo malas noticias. Carlota no pudo convencer a Napoleón. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Por qué? El 14 de enero, una junta de notables compuesta por 35 personas a la cual asistió Bazaine. Yo digo que se quede Maximiliano. No que regrese a Europa. Yo quiero que se quede como emperador. En el mes de enero de 1866, Napoleón retiró a las tropas de México. Quiero mis tropas del regreso. Ok. Bazaine le envió una carta a Maximiliano pidiéndole dejar el trono y regresar a Europa. Veré qué dice esta carta. Emperador, con el fracaso de Marqués y Miramón contra el ejército republicano, es necesario que salga de México. Debe abdicar el trono por su seguridad. El gobierno de Maximiliano enfrentaba la indiferencia de Estados Unidos para reconocer al imperio y el inevitable enfrentamiento entre el ejército republicano y el imperial. Estados Unidos se rehúsa a reconocer el imperio. Debemos hacer algo al respecto. Ya han rechazado nuestro contacto 2 veces. Tal vez es necesario retirar el ejército francés del territorio mexicano. El presidente Andrew Johnson ha dicho que esa no es la causa principal del descontento de Estados Unidos. Lo que no puede aceptar es que hubiera invadido el territorio gobernado por un gobierno republicano y nacional establecido por el pueblo mexicano. Sin embargo, no debemos concentrarnos únicamente en buscar el reconocimiento de los Estados Unidos. Debemos estar preparados para enfrentar el ejército republicano. Claro, he hablado con Miramón y Mejía y se ha decidido que las tropas imperiales se reunieran próximamente en Querétaro. Una vez juntos podremos enfrentarnos a las fuerzas republicanas de Escobedo y Corona. El 15 de mayo el ejército republicano ganó y celebró su victoria. Hemos vencido. Querétaro se encuentra ahora en nuestro poder de los republicanos. El 19 de junio de 1867 se llevó a cabo la ejecución de Maximiliano y sus generales en el Cerro de las Campanas. Conforme a la ley de 25 de enero de 1862, se condena a la muerte a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía por atentar contra la independencia nacional. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota.